parece sumamente interesante desde esta pantalla, a donde nuestra idea siempre es escuchar a todos los diputados y diputadas sobre cómo piensan, ¿no? Y desde qué lugar representan a un grupo de los electores, cómo llevan adelante determinados proyectos, cómo creen que el Congreso tiene que seguir funcionando de cara a la realidad que nos va tocando vivir. Lo que nosotros queremos conocer ahora son todos aquellos que integran la lista de precandidatos. Algunos nombres son conocidos, algunas personas nos resultan familiares, otros ya los hemos visto en ese lugar, pero hay muchos que llegan por primera vez a ocupar un lugar en la lista de precandidatos. Así queda inaugurada esta sección que se llama La Voz de los Candidatos y las Candidatas. Hoy, Mónica Marquina, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en la Universidad de Boston en Administración Educativa, afiliada a la UCR desde 1987, docente e investigadora en políticas educativas de CONICET, precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, por la ciudad de Buenos Aires. May, ahora vamos a charlar Hola, un ratito Meli. con May. Maya, estás ahí con Mónica también. Hola a las dos, Ahora bienvenidas. sí. ¿Cómo les va? Ahora te escuchamos, Meli, ¿cómo estás? Te cuento que acabamos de interrumpir de su actividad a Mónica Marquina y nos refugiamos en este bar por las condiciones climáticas para poder hablar, como decían recién, con las distintas voces que están en este momento como candidatos. Mónica Marquina es segunda candidata de Adelante Ciudad, de Juntos por el Cambio. En este caso quería aprovechar para consultarle cuál es el diferencial de su lista y de su plataforma respecto a las otras listas, por ejemplo, la de María Eugenia Vidal o López Murphy. Bueno, nosotros desde la lista de Adelante Ciudad venimos a llevar la agenda educativa y la agenda de salud a la lista definitiva que va a quedar de Juntos por el Cambio, porque después se intercalan los nombres a partir de la cantidad de votos. Esta es una lista especialmente pensada en los temas urgentes, por eso lleva profesionales, técnicos, que a la vez son militantes y pertenecientes al Partido Radical, que se han formado y saben sobre estas cuestiones. Entonces, lo que vemos es que ese es el plus que esta lista puede aportar, sobre todo después de un año de gestión de la pandemia, que a nuestro criterio no ha sido adecuada, y sobre todo, en mi caso, en el tema educativo, que realmente ha generado una catástrofe educativa con un año y medio de escuelas cerradas y la gran tarea de recuperar aprendizajes a futuro de los chicos, ¿no? Hola, Mónica, ¿cómo le va? Gracias por hacerse un ratito. Muy bien, Melina Fleiderman la saluda. Gracias por estrenar esta sección a donde estamos realmente interesados en conocerlos y conocerlas. Y le quería preguntar a título personal, ¿cómo le llega a usted esta propuesta de, bueno, pasar del ámbito de la educación y la política a ocupar probablemente un lugar en el Congreso de la Nación? ¿Por qué, digamos, esta carrera le encuentra hoy usted, Mónica, ocupando el segundo lugar de la lista de Rubinstein? Pues la verdad que personalmente para mí es un honor que me hayan convocado y entiendo que lo han hecho porque esta lista entiende que hay temas urgentes que hay que resolver y que hay una agenda, sobre todo la agenda social, la agenda de derechos, que necesariamente tiene que formar parte de la lista definitiva de Juntos por el Cambio. Y en ese sentido, bueno, me convocan, yo milito en el Partido Radical desde hace muchísimo tiempo, desde hace 33 años, y además me formé aquí, en el exterior, y en el último tiempo trabajé muchísimo desde la Fundación ALEM, cuando nadie todavía hablaba del tema educativo, sobre cómo volver a la escuela y cómo pensar en un plan. Ya te diría, desde abril empezamos con Rubinstein a trabajar el tema de salir de la cuarentena de manera ordenada y en agosto elaboramos un documento, que es el documento Volver a las Aulas, para empezar a pensar un plan de abrir las escuelas, que obviamente no fue recibido por el Gobierno Nacional. Sí, Mónica, Mauricio Cantando la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted es candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires, donde el año pasado no estuvieron abiertas las escuelas por cuestiones sanitarias. Situémonos en el año pasado. Este año se abrieron casi siempre, hubo algunas semanitas nomás que por ahí algunas escuelas no pudieron abrir, en el caso de la ciudad, las secundarias, pero situémonos en el año pasado, donde estuvieron cerradas todo el año.
¿Cómo se recupera ese año? ¿O si algo de lo que se hizo por Zoom tiene sentido? ¿O hay que recuperarlo entero? ¿O hay prácticas para que los aprendizajes que no pudieron llegar se retomen más adelante? ¿Qué se tendría que hacer? Mira, lo primero que se tendría que hacer es saber qué pasó, ¿sí? Nosotros hablamos hoy de 1 millón y medio de chicos que dejaron la escuela, pero la verdad que no hay certezas, porque no hay un sistema nacional de trayectorias que permita ir viendo en cada jurisdicción, y bueno, y también en la Ciudad de Buenos Aires, cuántos chicos siguieron, cuántos se desvincularon. O sea, ese es el primer tema que hay que trabajar. Después, durante todo el año y medio, con escuelas cerradas no se las preparó, no se las acondicionó. Esto también demoró mucho el comienzo en las clases. Yo ahí te diría que la ciudad en este sentido avanzó con un plan un poco más claro, pero hoy hablamos de presencialidad y la verdad que no es la regla la presencialidad en el país, ¿sí? Todavía tenemos localidades en donde los chicos van una semana sí, una semana no al colegio. O sea que tenemos, bueno, primero hacer un diagnóstico de ver qué es lo que pasó e inmediatamente, y yo te diría al mismo tiempo, empezar a pensar cómo afrontar la recuperación de aprendizajes, que no es más de lo mismo, ¿sí? Acá fuertemente hay que trabajar con los docentes, que fueron los grandes olvidados de todo este tiempo, ¿no? Porque de golpe tuvieron que ponerse a trabajar por Zoom de la mejor manera que pudieron y no estaban formados para eso. Muchos sobre la marcha se capacitaron, pero el protagonista junto con los estudiantes son los docentes. Entonces, trabajar en conjunto para ver cómo afrontar de manera más creativa estos aprendizajes que hay que remontar y que no sirve aumentando un sábado por semana, sino que es pensar la educación de nuevo, ¿sí? En el corto plazo para ver cómo recuperar aprendizajes y cómo priorizar aquello que es fundamental. Y yo te diría que en el mediano plazo es para pensar en un plan para volver a poner a la educación como la base del desarrollo del país. Mónica, ¿cómo le va? Martín Natale la saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Mónica, quería preguntarle respecto a sus oponentes, porque teniendo en cuenta sus oponentes para las PASO, ¿no? Sus oponentes inmediatos, teniendo en cuenta que tanto Vidal como López Murphy son candidatos que provienen de la provincia de Buenos Aires. El caso de Vidal es paradigmático porque fue gobernadora y eso es una de las cuestiones que, sobre todo desde el Frente de Todos, cuestionan mucho este pasaje a la ciudad de Buenos Aires. Pero López Murphy también viene de Almirante Brown, es un hombre que también en su momento fue reconocido como un referente de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ve estos oponentes y qué cuestionamientos les hace desde este punto de vista, no? Sí, en realidad no son digamos, adversarios circunstanciales, ¿sí? Porque todos vamos a formar parte de la misma lista, pero sí entiendo el sentido de tu pregunta. Bueno, pero van a ir a las PASO, digamos, ¿no? Compartimos en todos los de la lista que en realidad la pelea interna del PRO, por un lado, ¿no? Entre Bullrich y Larreta y Vidal, y también como la preocupación de Larreta de captar el voto por derecha, el voto, si querés, liberal libertario, hizo que toda la propuesta de Juntos por el Cambio, hasta que apareció nuestra lista, se corriera mucho y dejara un espectro de electorado que no se siente identificado ni con la propuesta de López Murphy, que no es por el cambio, que ha sido de estar corriendo por afuera, y tampoco con la propuesta específica que lleva adelante Vidal. Entonces ahí es donde nosotros entramos con esta propuesta de apuntar no solo al tema de las libertades, sino también de los derechos, de cómo recuperar derechos que han sido socavados, como la salud, la educación. Llevamos la cultura con Brandoni, llevamos la ciencia con Galo Soler Ilia, científico nanotecnólogo premiado internacionalmente. Entonces es una temática que Mónica, va a enriquecer muchísimo la lista final. Sí. Mónica, perdón que le interrumpa, pero hay alguna falla en el audio, no la estamos recibiendo tan bien. Si nos da un segundito, ya lo resolvemos para poder seguir profundizando la charla. Okay. Es una cuestión técnica que seguro es una pavada de arreglar, pero la verdad que es una pena. Yo pensé que era un problema mío de mi auricular, pero bueno, estaba saliendo con algunas fallas técnicas el audio de Mónica. Queremos contarles un poco sobre esta sección porque la verdad que la veníamos esperando mucho. Nos resulta especialmente interesante que en esta pantalla que
se jacta de poder escuchar todas las voces permanentemente, independientemente de las posturas políticas, sino que realmente la idea es que conozcan quiénes integran las listas de los precandidatos, porque esto también seguramente sea de vital importancia a la hora de emitir un voto, ¿no? A veces uno se queda con el que está primero en el lugar y está bueno saber cuál es el armado, cómo está confeccionado, cuáles son los profesionales, desde qué áreas de conocimiento vienen. Y en definitiva, cuando uno se inclina por una lista por sobre otra, sobre todo hablamos en este caso de la lista de Rubinstein, porque allí sí va a haber primarias abiertas en ese espacio político. Bueno, a ver, uno puede conocer a Rubinstein porque ocupó un lugar en la gestión pública, pero después, la verdad que el resto de los nombres a veces no son tan conocidos y es interesante meterse allí y conocer quiénes son los nombres subsiguientes, amén de que después, como bien explicaba recién la precandidata, esa lista después va a intercalarse para llegar a una lista definitiva para las generales, ¿no? Claro. Sí, eso claro. también está bueno por de eso, saber. Eso es interesante también, que las primarias permiten que una persona que adhiera a un frente electoral tenga varias opciones y elija su propia lista. Claro. ¿no? A través de, por ejemplo, votar la lista de Rubinstein y no la de Vidal, pero con la certeza de que después vas a adherir al frente en noviembre, ¿no? Exacto. Eso puede ocurrir. Ahora sí me parece que, claro, sí, es así. Vamos a ver si la podemos recibir mejor a la precandidata. Mónica, a ver, ahí, ¿usted nos escucha bien? Sí, hola. Sí, perfecto. Yo los escucho muy bien. Bueno, estas son parte de las cosas que pueden suceder, Mónica, ya sabrá. No, tal cual, por supuesto. Bueno, por supuesto. Le estaba respondiendo a Martín. Me acuerdo en dónde te estaba diciendo, sí, pero bueno, quería un poco también hablar de López Murphy, ¿no? Porque en realidad tenemos acá un tema, ojalá que pueda darse un debate con el tema educativo, ¿no? Recordemos que López Murphy, en la época que le tocó en 15 días gobernar la economía, el ajuste lo hizo con la educación. Entonces ahí tenemos bastante también para debatir con él, ¿no? Además de con María Eugenia y con su lista sobre, bueno, contarles a ellos qué pasó durante este año y medio que estuvimos en la calle produciendo documentos, pidiendo con los padres y con los docentes que querían que abran las escuelas. O sea, tenemos mucho para contar, tenemos mucho para discutir con la propuesta, por ejemplo, de López Murphy, que representa claramente la privatización de la educación. Y en todo caso ver cómo de todo eso podemos generar una lista que realmente represente las preocupaciones de la gente y más allá de las peleas, de los chisporroteos que hay entre candidatos de una lista y otra, no solo dentro de Juntos por el Cambio, sino también con el peronismo. Nosotros queremos ir con los temas de fondo y con los temas que preocupan a la gente. Yo le quiero consultar porque me interesa, más allá de lo que ustedes vengan a proponer como listo, como subespacio político, por así nomenclarlo de alguna manera, ¿cómo hubiera votado usted determinadas leyes emblemáticas, ¿no? Porque eso nos permite saber de alguna manera cómo piensa usted respecto a algunos temas. Por ejemplo, si usted le hubiese tocado ocupar un lugar en el Congreso de la Nación cuando se debatió la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cuál habría sido su postura? Hubiera estado a favor, tal como salió la ley, debatida, discutida, habiendo escuchado a todas las partes interesadas, y hubiera votado a favor. Sin ningún tipo de duda interna que se pueda presentar sobre aquellas cosas que se, la cuestión... En realidad estábamos se estaba debatiendo una política pública de salud que de ninguna manera obliga a la gente a hacer nada, sino que justamente trata de apuntar a un problema real, y es que hay una realidad, abortos existen y además de abortos hay muertes. Entonces, desde un criterio de salud pública, tratar de resolver un problema que afecta a una gran parte de la población de jóvenes en nuestro país. No, y la otra que me gustó, me encantó la sección. Dale. Y la otra duda que quería consultarle es respecto del impuesto a las riquezas. ¿Cuál es su postura, cuál es su mirada? ¿Qué le parece eso que quedó aprobado en el Congreso? A mí me parece que toda política que apunta a pensar la redistribución es correcta. El tema es que, bueno, hay que discutir muy bien de qué manera poder apuntar a eso sin que a la vez todas las decisiones desincentiven producción, desincentiven trabajo. Y en ese sentido, bueno, tratar de pensar equilibrios que permitan realmente que los que más tienen paguen, por supuesto, y los que menos tienen no,
pero tratando de pensar en un país, en una sociedad que vaya para adelante y que se puedan generar las condiciones para producir y para ampliar nuestra economía y a partir de ahí toda nuestra sociedad, ¿no? Me dieron ganas de preguntarle por 70 leyes más. Ahora. Vaya, me encantó. pregunte. No, pero no vamos a hacer así, que seguramente algunas debe recordar. Examen, ¿no? No, al contrario, no. Te dejamos, pero me gustó eso. No, todo lo contrario. Votado, me encantó. Me gusta, a mí también, ¿eh? Me encantó. A mí también me gusta. Usted lo ve como docente, por eso se siente que estamos tomando examen, Claro. pero todo lo contrario, no, al contrario. Claro. No, porque es interesante. Usted sabe que usted es candidata para reemplazar a diputados que en 4 años tuvieron que votar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo 2 veces en 4 años. Seguramente a usted no le va a tocar, pero por ejemplo Carmen Polledo lo tuvo que hacer 2 veces y varios diputados. Pero bueno, yo le quería consultar seguramente por sí. Su expertise, que es educación, me interesa porque usted debe saber que lo que ocurre acá en el Congreso es que generalmente las leyes educativas se reducen al tema de la educación superior, que es donde tiene competencia. El resto, la competencia son las provincias y casi siempre son leyes de adhesión, se espera que las provincias la adhieran, a veces no adhieren. Es muy difícil hablar de una política nacional educativa de sectores medios. Algunos candidatos presidenciales la piden, pero acá dentro del Congreso es difícil. ¿Se puede? ¿Usted lo intentaría? Sí. ¿Qué haría? Sí, por supuesto. Mira, te cuento algo. Nosotros el trabajo que te cuento desde hace bastante tiempo que estamos llevando adelante, estamos trabajando siempre muy articulados con los diputados y los senadores, ¿no? Y por ejemplo te menciono el proyecto de ley de la diputada Brenda Austin, de la Ley Intergeneracional Educativa, que apunta a tratar de recuperar en el término de 5 años con el 1% del PBI la pérdida educativa de aquí al 2025. Ese proyecto, que fue una idea de la diputada Brenda, lo trabajó con nosotros colaboramos, es decir que hay por más que quizás no se vea y que ustedes no lo vean, hay un trabajo muy articulado de lo que yo llamo la buena forma de hacer política, es decir, de un Congreso vinculado con los ámbitos donde se discute y se piensan y con las organizaciones sociales, en este caso con los padres, con los docentes. Ahí hay un entramado muy, muy interesante que relaciona la política con la sociedad. Y este proyecto que te digo es un proyecto que te muestra que no está en manos de las provincias solamente. Pensar la crisis y la catástrofe educativa hoy es una decisión nacional. Por supuesto con el acuerdo de las jurisdicciones, pero es algo que hay que pensarlo en términos de sistema nacional educativo, como es la ley federal, la ley nacional de educación, como es la ley de educación superior y muchas otras leyes que deben ser programáticas, que debe haber acuerdos a nivel del Congreso Nacional con el acuerdo de las provincias para que luego las provincias la puedan implementar. Es absolutamente posible eso. Solo hay que tener la decisión y poner a la educación en la prioridad, ¿no? Ahora, Mónica, hablando de poner a la educación en prioridad, ¿usted cree que, porque usted fue una de las impulsoras de la presentación judicial que hubo de parte de la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte para llevar adelante la presencialidad en las escuelas en un momento donde estaba muy restringido y el gobierno nacional no le permitía a Rodríguez Larreta avanzar con eso? ¿Usted cree que fue tardía la reacción del jefe de gobierno porteño respecto a este tema? No, en realidad creo que ellos siempre, más allá de que no tengo un vínculo y no he trabajado con ellos, siempre estuvieron tratando de avanzar un poco más en formas de presencialidad, ¿no? Ya te diría para septiembre, octubre ellos empezaron y siempre se encontraron con la resistencia del ministro de Educación, ¿sí? Y eso hizo, por ejemplo, que se llegara a un punto extremo que creo que ni el propio Larreta quería, porque él siempre trata de mantener la armonía, pero llegó un momento en que hicieron esta presentación en la que yo lo que hice fue colaborar con el grupo de padres organizados en la presentación de un recurso que se llama Amicus Curiae, en donde los padres con argumentos explican por qué es importante para la sociedad que se respetara en ese momento el federalismo. Ahí sí, de una mano colaboré, porque realmente entiendo que en aquellos lugares en donde las gestiones se hacen bien, se piensan con criterio de planificación, hay que avanzar, ¿sí? Hay que dejar de lado las pujas políticas que quizás ponían en espejo lo que hacía la ciudad de lo que hacía la provincia, y quizás hay muchas otras interpretaciones que explican por qué al ministro Trota no le gustaba que la ciudad avanzara un poco más. Lo mismo en Mendoza, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, yo por eso creo que hay que ponerse un poco más arriba de estas tensiones, y creo que, bueno, en este caso, el caso de la ciudad sirvió muchísimo para mostrar que la educación está en manos de las jurisdicciones y que hay argumentos muy importantes como el bienestar general, que es un tema constitucional, que hace que sean las jurisdicciones las que puedan tener este poder de avanzar, ¿no? Y esto quedó demostrado con el fallo que creo que fue ejemplar, con las argumentaciones ejemplares de Rosenkrantz, y de todos los miembros de la Corte que se expidieron a favor. Hay un tema que no es de ahora y que no es particularmente circunscripto a la pandemia, que es la deserción escolar, sobre todo en los adolescentes, y que después se traduce, sin lugar a dudas, en la falta de inserción laboral que los jóvenes de la primera edad, ¿no?, de 18 años para arriba, les cuesta poder conseguir su primer empleo. Se ha hablado mucho de esto en los últimos tiempos, ¿no? Empresas muy importantes que se han metido a tratar de contratar, dicen, jóvenes y que no interpretaban consignas o no podían estar a la altura de los requerimientos. Entonces me pregunto, usted, como docente, como universitaria, como persona que viene especialmente estudiando la universidad integrada a la política, o como parte de las políticas públicas, ¿qué podemos hacer desde las instituciones, particularmente desde la ley de educación, para que no haya esta situación ni de deserción, o si la hay, porque a veces hay un embarazo adolescente o a veces hay una cuestión lamentablemente, de salir a cubrir otras necesidades? ¿Cómo se puede recuperar esos pibes a la educación formal y cómo se pueden después asegurar un puesto de trabajo a esos chicos? Sí, la verdad que es un tema crítico que obviamente es previo a la pandemia, ¿sí? Y para que tengas una idea, los datos estuvieron en estos días en los diarios. El 50% de los chicos que ingresan en primer año no se reciben, y de ese 50%, más del 70% son chicos de familias de bajos ingresos y vulnerables. Esos son los que después no están en condiciones de continuar, y aquellos que sí se gradúan tampoco tienen las condiciones básicas para insertarse o seguir la universidad, que eso se queda demostrado en la deserción en el primer y segundo año de la universidad, que es enorme, cerca de un 40%, pero también los chicos que directamente entran al mercado laboral y que pasa esto que se mencionaba con el caso de Toyota. Exacto. ¿No? Yo creo que aquí es un problema, quienes estemos en el Congreso, lo tenemos que pensar en términos de largo plazo, para que tengas una idea de lo preocupante que es la situación. Estamos hablando de la población que en poco tiempo va a ser la población económicamente activa, que va a tener como responsabilidad sostener a las generaciones mayores, que cada vez tienen esperanza de vida mayor, y a los niños. Hay algo que se llama bono demográfico, no sé si ustedes escucharon, que es la oportunidad que tienen sociedades como las nuestras de aprovechar que demográficamente la población de jóvenes es menor, para poder invertir todo lo que se pueda en desarrollo humano y en capital, en educación, en ciencia, para que esa población, que va a ser poca, esté suficientemente calificada para cumplir la función de sostener a toda la sociedad en los próximos años. No sé, esto tiene dos miradas. Es una oportunidad, pero también es un riesgo. Si lo dejamos pasar, esa población no va a poder sostener a toda la sociedad cuando entre al mercado de trabajo. Y acá vamos a tener un problema enorme. Si esto no se piensa en estos términos estratégicos de mediano y largo plazo, ya no va a ser un problema educativo nada más, ¿sí? Es un problema social enorme de desarrollo, y por eso la educación tiene que estar en el primer lugar de cualquier persona que tenga la decisión de qué hacer con esto. Por eso yo digo, vamos a tener que cuidar y achicar el déficit fiscal, estoy de acuerdo, nunca más a expensas de la educación. Sí, Mónica, le sigo un poquito con este tema, porque justamente recién el presidente Alberto Fernández acaba de anunciar
algunos programas de becas para programadores. Y se está hablando en todo el mundo, a veces nosotros argentinizamos mucho los temas, se está hablando de este nacimiento, se dice a veces en términos brutales, de una clase inútil, o sea, un sector de la población que no puede adquirir las habilidades que hoy se requieren para trabajar a partir de la informatización total de la economía. ¿Se tiene que pensar en una educación dirigida más personalmente, una educación, por ejemplo, superior, dirigida más personalmente, o tenemos que seguir con este sistema donde cada cual estudia lo que cree y después ve qué pedacito del mercado laboral encuentra? Bueno, es un tema yo lo discuto en mis clases, ese tema, así que podríamos charlar un montón, ¿no? Yo lo que creo que aquí, bueno, el rol de la universidad y de la educación superior hoy es clave. Creo que no es ni pensar hacia adentro en formar tradicionalmente, como se viene haciendo hace mucho tiempo, con carreras largas, eternas, que no se reciben, quizás con contenidos bastante desactualizados o superpuestos, pero tampoco es una universidad que haga lo que le pide hoy inmediatamente el mercado de trabajo. Tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre una universidad que piensa cómo colabora al desarrollo en el mediano plazo y a la vez estar muy atenta a lo que se requiere de manera inmediata. Hoy el mundo está discutiendo, por ejemplo, un concepto que se llama microcredenciales, que significa pequeñas certificaciones de saberes que hoy necesita rápidamente el mercado y que no se están dando. ¿Sabés quiénes se encargan de dar esto? Las propias empresas, certifican saberes. Entonces, la universidad ya no puede quedarse al margen de esto porque además de formar para el mercado de trabajo, forma ciudadanos críticos, participativos, forma de otra forma. Entonces, esa función de la universidad que quizás se está descuidando, la tiene que recuperar. ¿Cómo se va a articular con el sector productivo, con el mercado de trabajo, además de formar en la ciencia, en las ciencias puras, en las otras profesiones y en la academia que también se necesita para el desarrollo? O sea, hay que pensar en esos dos planos y la universidad aquí tiene un desafío enorme. Por supuesto que esto requiere presupuesto, pero también requiere una muy buena utilización del presupuesto. Ahí yo tengo una idea que es tratar de pensar, tenemos un sistema universitario enorme con mucha oferta educativa. Hoy es más fácil que un chico vaya al exterior y venga con un reconocimiento para sus carreras que hacerlo al interior de nuestro sistema universitario. O sea, no hay formas de circular, de reconocerse, de aprovechar, por ejemplo, lo que un chico que estudia agronomía acá podría llegar a hacer algo en el norte porque es lo que le interesa y después volver y que se lo reconozcan. O sea, faltan articulación, reconocimientos, poder potenciar mucho más ese sistema universitario que tenemos, que es enorme, que es muy rico, pero que está segmentado. Hay que enlazarlo de nuevo. Sí, Mónica, permítame preguntarle, porque obviamente esto forma parte del debate público, se dio una discusión muy fuerte en los últimos días dentro del espacio que usted conforma, Juntos por el Cambio, un cruce muy fuerte entre Manes, Carrió, intervino el gobernador de Jujuy también, cuestionando a Rodríguez Larreta. Es decir, todo un cúmulo de declaraciones cruzadas muy fuertes, con términos muy, muy duros, y esto obviamente la ciudadanía lo está viendo, lo está percibiendo. Hay encuestas, la última encuesta de D'Alessio y Bernstein habla de que esto repercutió negativamente en los candidatos de Juntos por el Cambio. Hay una baja, por lo menos lo que revela esa encuesta y otras encuestas, una baja en los porcentajes de intención de voto de los candidatos, en este caso de Juntos por el Cambio. ¿Cómo cree que toma la ciudadanía esta pelea interna de ustedes? Yo creo que la ciudadanía está más preocupada por los problemas de fondo y está viendo quiénes, aquellos que están atentos a estas cosas, porque esto recién empieza, quiénes son los que realmente están apuntando con los problemas que realmente le preocupan, ¿sí? Estas discusiones no tienen mucho sentido cuando en realidad los problemas son los problemas más importantes. Claro, pero tampoco justamente creo mucho en las encuestas. Justamente, ¿sí? Perdón, por sí. eso, la ciudadanía está preocupada por la pandemia, por ver si llega a fin de mes, por ver si su negocio está cerrado o no, por ver si le dan la segunda dosis de vacuna y ve una oposición que se pelea. ¿No cree que repercute negativamente entonces?
Yo la verdad te puedo hablar de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires. Se está discutiendo para llevar adelante la mejor lista y nosotros desde Adelante Ciudad estamos trabajando en eso. Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, la verdad que bueno, tiene otro impacto, se están discutiendo otras cuestiones. Creo que no le hace bien a la discusión pública y creo que dentro de poco esto se va a encauzar y vamos a empezar a hablar de los problemas en serio, ¿no? De hecho, se está haciendo. Yo lo escucho a Facundo Manes hablar, por ejemplo, en qué medida la economía del conocimiento va a tener un lugar muy importante. Yo lo escuché y en esto me identifico muchísimo. Y las otras cuestiones creo que se tienen que bajar, se tienen que acomodar y correr tratando de discutir los problemas de fondo. Eso la gente lo ve y nosotros estamos muy preocupados por eso nuestra lista es una lista temática que no se armó loteando, si querés, los distintos sectores para atender las distintas demandas, ¿no?, políticas de los distintos grupos, sino que está pensado en términos temáticos. Y ahí es donde nosotros creemos que podemos aportar y nos vamos a alejar de cualquier discusión espuria o superficial que no hace al fondo de los problemas que hoy tiene la gente. Mónica, sabemos que tiene una agenda apretada, pero queríamos saber si tiene disponibles 5 minutitos más para seguir charlando con nosotros o si ya tiene otro compromiso. Se lo pregunto con total honestidad y usted... Sí. Y usted nos responde porque tendremos que hacer podemos unos minutitos más. Bueno, si entonces nos aguarda 2 segunditos, hacemos una pausa y seguimos charlando con usted hasta que usted pueda. Ahora lo charlamos de manera privada y le agradecemos que esté ahí del otro lado especialmente. Hacemos una pausa cortísima y ya venimos.